Buenos días. Buenas. Bueno, primero que todo, buenos días. Sean todos y todas bienvenidas a nuestra 11ª sesión del Semillero de Estudios Económicos. El día de hoy tendremos el privilegio de compartir con la doctora Magali Sánchez, quien nos compartirá su investigación titulada Destrucción al origen y migración de venezolanos, desde los altamente calificados y educados hasta los más vulnerables y en desespero. La profesora Magali Sánchez es doctora en Sociología de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de Francia, investigadora senior en la Universidad de Princeton y es becaria Fulbright en Colombia, donde está desarrollando diferentes investigaciones y aportando al desarrollo de la inclusión de las sociedades. Le agradecemos a la doctora Magali por acompañarnos en este espacio y sin más preámbulo le doy la bienvenida. Mil gracias. Muchísimas gracias por esa calurosa bienvenida y creo que vamos a entrar en materia entonces. Voy a intentar compartir la pantalla. Déjame ver. Hice un ensayo antes, así que espero que funcione. A ver. Ya vemos su pantalla. Vale. Pero yo no veo mi cuestión. Pasa lo mismo que antes. ¿Cómo hago? Abajo en la barra de herramientas PowerPoint. Abajo. En la parte derecha. Este ruido. A ver. Si quieres, donde están como varios programas en la parte de abajito, ahí está Word y PowerPoint. Ok, ya, perdón. No te preocupes, tranquilo. No, es que siempre me con aquí estoy. Perfecto. Ok. Ahí estamos. Correcto, sí, señora. Vale. Bueno, mira, vamos a empezar entonces. Ya como fue mencionada, la presentación que yo hago hoy se refiere básicamente a la migración, pero en mi opinión no hay forma de entender ningún proceso migratorio si el mismo no se vincula a lo que existe como precedente a esa migración. En ese sentido, la exposición que voy a hacer hoy, voy a referirme a tres partes en la medida de lo posible y del tiempo. Uno, a lo que son los elementos estructurales al origen en Venezuela. Después, un poco la migración, la caracterización de la migración de venezolanos al mundo y específicamente a Colombia, muy rápidamente. Y por último, voy a mencionar algunos de las impresiones que tengo acerca de la política migratoria de integración que se adelanta en Colombia, contrastándola con otras políticas migratorias en el mundo, si se quiere. El tema de la referencia al origen, yo hablo de destrucción al origen y posiblemente hace 3 años, 4 años, no diría destrucción, hablaría a lo mejor de crisis, de colapso, pero hay evidencias cada vez más palpables, tanto a nivel de cifras como a nivel de eventos que suceden en la realidad, que lo que ha sucedido en Venezuela desafortunadamente ha sido un proceso que ha generado en una progresiva destrucción en el país. No solamente se puede hablar de una catástrofe en el sentido de que hay todas las características de un país en guerra o resultado de un conflicto armado, como sería una migración masiva. Hay pruebas también de que es un proceso que ha ido al inverso a lo que podría ser la instauración de un modelo de desarrollo y de avance hacia la tecnología, que evidentemente empezó con ataques a la economía formal que existía precedentemente a la imposición de ese modelo hace 22 años y que ha conllevado de nuevo la destrucción del país en la medida en que se ataca a una economía preexistente, en la medida en que se ataca al desarrollo, a la ciencia y a la tecnología con una serie de políticas tendientes a ello, pues evidentemente se destruye la posibilidad de creación de trabajo, de generación de empleo, de formación de personas a nivel académico y, bueno, toda una secuencia que conocemos como desarrollo, ¿cierto?
La catástrofe es muy clara en la medida en que se ha perdido el capital humano más valioso del país, no solamente en términos de capital humano formado a nivel de tecnología, con políticas precedentes en educación, en formación de capital humano que existía en Venezuela, como se ha perdido también una importante porción de población que a nivel demográfico es sumamente significativa para el desarrollo de cualquier país. Y nos estamos refiriendo, eso lo veremos después, pero nos estamos refiriendo a franjas de población bastante importantes como son la población en edad altamente productiva y en edad de formación. Y por último, bueno, como consecuencia de esto, el Estado, que anteriormente era un Estado democrático formal, pasa a una transición de un Estado que no termina de definirse y que tiene características de autoritario, lo veremos también después en detalle, con una serie de vínculos y relaciones con unas actividades que no terminan de ser transparentes y se visibilizan por una serie de estudios que se han hecho y censuras a nivel internacional, que hay una serie de vínculos con actividades ilícitas, ¿cierto? En detalle, yo diría que la secuencia fue evidentemente todas estas características que fueron generando colateralmente lo que se ha visto a nivel social, económico y político en la realidad. Un ataque a la economía formal, la indiferencia completa a la ciencia y a la tecnología nacional, la falta de inversión, ¿verdad?, en esa ciencia y tecnología, en universidades, en educación superior, la intencionalidad al no desarrollo, porque en muchos momentos se vinculaba el desarrollo preexistente a modelos que se caracterizaban políticamente como modelos opuestos a lo que se quería imponer como modelo político de la revolución, evidentemente genera una serie de ausencias en lo que es ese modelo conocido por las democracias precedentes y por lo que significa su vínculo a desarrollo y tecnología. Allí progresivamente vemos que se instaura una serie de actividades menos conocidas precedentemente y hay un deterioro creciente a través del tiempo, han pasado 22 años, de todo lo que son las instituciones de referencia al ciudadano común, si se quiere. Esto evidentemente va generando un deterioro en la calidad de vida, un ataque a la propiedad privada, un ataque en términos de narrativa, se estereotipa o de estereotipos contra individuos que podrían tener algún vínculo con meritocracia, por ejemplo. Se crearon una serie de estigmas a la población que era formada. O sea, se generaron una serie de elementos, tanto a nivel económico con su reflejo político y en narrativa, que crearon tensiones y polarizaciones. Eso por una parte. El tema del deterioro, digamos, del desarrollo, generó a largo plazo lo que se ha conocido como la crisis humanitaria, en el sentido de que, bueno, hay un colapso económico, hay un colapso de actividades vinculantes, las actividades de servicios también empiezan a deteriorarse porque no hay inversión en ello y se llega a un colapso sistémico a nivel de infraestructura en la sociedad. Eso genera evidentemente una catástrofe social. Todo tiene repercusiones allí. Imagínense un país en donde de repente el cotidiano significa tener electricidad cortada 2 veces por día. Eso repercute no solamente en el cotidiano de la vivienda, sino que repercute en la forma de comunicarse al exterior, porque no tienes internet, porque no tienes luz, porque no tienes forma de leer, porque no tienes... En fin, eso imagínenselo solamente. Igual en términos de agua. O sea, si el agua era o habían problemas de distribución en una gran ciudad, porque era una metrópolis o ha sido una metrópolis muy importante, como las metrópolis que conocemos acá en Colombia también, en Bogotá, imagínense una
ciudad de gran escala latinoamericana sin un servicio regular de agua y sin posibilidades de resolverlo a nivel económico alternativo. Digamos, bueno, no me llegó el agua, pago un camión, no tengo recursos porque no estoy trabajando. En términos de representatividad, ¿qué es lo que representaba al ciudadano? Si se quiere, precedentemente, bueno, había un Estado conocido. Progresivamente empieza a instaurarse un Estado en donde lo que es visible ante la protesta de los ciudadanos por X o por Z es un autoritarismo creciente, un totalitarismo creciente, una violencia no solamente criminal, sino también política, y el crecimiento de una serie de poderes invisibles a la sociedad o no transparentes y que tienen un link con mafias o con otros grupos que son grupos criminales. Hoy en día, solamente por mencionar algo, está siendo juzgado en Estados Unidos una persona de nombre Alex Saab, que ha sido el gran arquitecto de un programa que en principio era un programa de alimentación para la mayoría de la población y que aparentemente terminó siendo un gran engranaje de una serie de actividades ilícitas para ser juzgado a nivel de la justicia internacional. Si reunimos todas esas cosas, que solamente las estoy enunciando nominalmente en este esquema, evidentemente esto repercute a nivel de dinámica de cohesión social de la población, no solamente de cohesión, sino también de existencia y de cotidiano, que ha generado y generó un progresivo proceso de salida de capital humano. No solamente capital humano y capital social muy bien formado, sino recientemente, debido a la masiva migración, un bono demográfico importante, sumamente importante, que ha salido, y es la migración del desespero, que yo llamo, ¿no? Todo eso, evidentemente, da un retrato de una sociedad, de un país que ha caído en una situación bastante compleja, imprecedente, no solamente en el país, sino también en la región, y yo diría que empieza a competir a nivel mundial con casos como Siria o casos como una serie de sociedades en donde se ve un gran colapso y una gran destrucción al origen, sea por guerras étnicas, etcétera, pero en el caso ha sido por la instauración de un determinado modelo que pretendía ser un modelo reivindicado como modelo revolucionario, sí, modelo revolucionario bolivariano en Venezuela. Esas tendencias, digamos, o esa caracterización al origen, se pueden explicar, van a tener su fotografía, digamos, a nivel de lo que ha sido la migración. Y yo esto de una forma u otra lo referí precedentemente. Lo interesante acá es ver cómo, lo vamos a ver posteriormente, cómo a cada problema estructural al origen corresponde una caracterización de salida de la migración. Solamente como referencial de destrucción al origen podemos ver los niveles de pobreza. Esto está vinculado en términos de data, a la data generada por Encovi, que es una encuesta que desarrolla la universidad. Profesora Magali, qué pena interrumpirte, es que hay una persona que está alzando su mano. ¿Tú quieres que hagamos las preguntas al final o podemos hacerlas? No me importa, pero ¿cómo hago aquí para verle? Déjame terminar acá. Un minuto. Depende de la dinámica que ustedes normalmente tengan. Yo normalmente prefiero hacer la presentación y luego al final preguntas y Ok, discusión, mejor entonces, Samuel, si quieres al final, gracias. que la anote sí. Prosigue, por favor, Magali. Ok, gracias. Bueno, en términos de indicadores, es importante bueno, decía que, ya va, en COVID, es importante también referir que vinculado a ese modelo hay un correspondiente en términos de cuál es el registro que tiene una sociedad para ver desarrollo o no. Son la creación de data, información científica
y estadísticas. En Venezuela estamos en presencia de una ausencia completa de información y de registro. El registro y las estadísticas nacionales no existen, están completamente ausentes. Entonces, esta encuesta en COVID, que es una encuesta socioeconómica, ha sido desarrollada por la Universidad Católica Andrés Bello y ha generado el registro de lo que ha sido el aumento de la pobreza en Venezuela. Este registro fue antes de la instauración del modelo bolivariano en el año 98. No es que la sociedad era perfecta, no hay sociedad perfecta, pero teníamos una franja importante de más del 60% de población no pobre y teníamos pobreza y pobreza extrema. En el año 21 podemos ver el cambio. Realmente estamos en un nivel de, creo que, si no me equivoco, es 95.4% de pobreza y 5% de gente no pobre. Y esto, 76 y tanto, pobreza extrema. Y aquí vemos la variación a través de los años, ¿cierto? Entonces, estos indicadores, además de ese indicador de pobreza, hay una serie de indicadores o una serie de referenciales que van anexos a esa crisis. La crisis médica hospitalaria, sea porque no hay médicos o porque si hay médicos los hospitales no funcionan. La infraestructura de salud, no hay medicinas, las condiciones de funcionamiento de los hospitales son muy básicas, por no decir mínimas, a lo que se añade evidentemente el colapso de los servicios estructurales como es el tema del agua. La desnutrición infantil es un tema bastante grave. Hay gente que está trabajando, por ejemplo, Cáritas en Venezuela, que lleva el registro de la mortalidad infantil, y Susana Rafali hace referencia a que ha habido una generación de niños, ya es una generación perdida, porque los niveles de nutrición repercuten enormemente en lo que es la formación y desarrollo del ser humano. Ahí está la data, no me voy a detener mucho en esto, pero es importante ver que no solamente son los adultos y los adultos mayores que han perdido peso, sino que también los niños y los niños en estado importante de desarrollo de nutrición han perdido una capacidad importante para su desarrollo. La nutrición llegó al 73% en el 2020. Eso es altísimo. No me voy a detener acá porque ya lo referí en términos de electricidad, con todas las repercusiones, en términos de agua. Imagínense en pandemia, sin agua. La gasolina, un país petrolero se encuentra sin producción de gasolina, no hay producción suficiente y no hay servicio dentro del país. Eso ha generado algo muy importante, que es el fraccionamiento territorial. En el país no se puede la gente comunicar de un lado a otro, e incluso dentro de la ciudad eso repercute en lo que es el transporte público. La población ha tenido que pasar a ser una población caminante. Ya no, los venezolanos no son caminantes solamente a nivel de migración, del desespero, sino que son caminantes dentro de sus lugares de vida o de cotidiano, pues. Esto es un gráfico también que hace referencia a lo que mencioné anteriormente y que es un poco, refleja lo que ha sido el paso de la relación Estado-sociedad, de lo conocido dentro de un sistema democrático en donde hay una serie de instituciones que podrían representar el vínculo de los ciudadanos con el Estado, a un Estado en donde hay una serie de relaciones que no son necesariamente visibles, en donde existe un modelo de Estado al cual se hace referencia permanentemente, que se llama el Estado comunal, que no termina de implementarse y que se solapa con lo que serían las instituciones conocidas por la mayoría de la población. Entonces, lo que hay en realidad en el medio de eso es un gran caos que ha permitido la generación de actividades, vamos a decir, informales ilícitas, que vendrían a resolver problemas que antes eran supuestamente responsabilidad de instituciones conocidas. Todo esto
el hecho de que haya una destrucción de lo conocido en términos de funcionamiento y desarrollo genera una serie de huecos o espacios de vínculos dentro de la sociedad que permite justamente la instauración de una serie de actividades, yo denomino caóticas, que no tienen ningún tipo de legalidad o de transparencia en términos de funcionamiento, que se prestan justamente al juego e imposición autoritario de precios o de otro tipo de vínculos con la mayoría de la población. Entonces, bueno, vamos a pasar rápidamente a una caracterización de lo que ha sido la salida del migrante venezolano. En un primer momento, recuerden que este modelo se instauró desde el año 1999. En todo lo que son los primeros años del 2000, se percibe y se ha registrado, evidentemente, una salida de migrantes altamente calificados. Hubo el ataque a una empresa como era PDVSA, que era la empresa de productos de petróleo y petroquímica en Venezuela, que era una empresa bastante sólida a nivel internacional. Se ataca la empresa, se genera una lista TASCON. Había en la época una serie de manifestaciones en los primeros años del gobierno de Chávez, por lo que se veía ya venir y una serie de restricciones, lo que generó un ataque, o sea, un conato de golpe de Estado, y luego una persecución, se llamó la denominada lista TASCON, que consistía en el listado de nombres de profesionales de PDVSA a los cuales se les perseguía, evidentemente, y se les impedía poder acceder a cualquier actividad en Venezuela. Todo ese personal técnico salió. Parte de esa gente fue recibida y fue capturada en la industria petrolera en Colombia, pero también en Canadá, en Estados Unidos, en Arabia Saudita, en muchos lugares del mundo. El ataque a la propiedad privada se hizo público por parte de Chávez. Se generaron una serie de procedimientos que eran violencia y persecución política. Había un control a la información y esto progresivamente fue lo que explicó o ha explicado. Yo tengo registros en mi trabajo de investigación se refiere, empecé en Estados Unidos con población altamente calificada y sigo acá con ayuda de la Fulbright en el mismo tema. Luego se vio a partir sobre todo del 2007 en adelante la migración progresiva. Hay registro de esto, el trabajo de Iván de la Vega y de Claudia Vargas en varias universidades en Venezuela, que hicieron un análisis sistemático de entrevistas y de encuestas a estudiantes universitarios que estaban a punto de salir para ver un poco sus expectativas con respecto al mercado laboral, a su futuro inmediato, etc. Esa población registró, toda esa población quería salir y muy probablemente salió de Venezuela. Y por último, lo que estamos presenciando recientemente y que se ha visto en América Latina con una gran fuerza, sobre todo en Colombia, lo que hemos denominado la migración del desespero, que comienza con una política de deportación en el 2015 por parte de Maduro a una serie de poblaciones en fronteras, sobre todo en San Antonio del Táchira, en toda una serie de lugares cercanos a Cúcuta, en Colombia, y era una población venezolana colombiana que vivía en esos lugares desde hacía muchísimos años. Por problemas políticos, la narrativa llevó justamente a eso, a una deportación. Eso coincide con el tema al origen de colapso económico, crisis humanitaria, hiperinflación, y todos los elementos que hemos visto. Empieza una migración creciente y masiva, cada vez mayor, que no para, hacia el continente latinoamericano y hacia Colombia sobre todo. Esto es una tendencia que yo estuve viendo del año 2019
no la he actualizado. Aquí, como ven, aparecía en el 2019 Perú con un porcentaje importante de la salida, o sea, de la diáspora, digamos. La gente que salió, había una importante concentración en Perú, seguido por Colombia, y bueno, por todos esos países que aparecen acá. La cuestión de la data es un tema bastante difícil porque no hay data exacta para poder registrar cuánta gente realmente hay en cada país. Y esto es una referencia interesante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, que podría dar cuenta de lo que es la salida reciente de migrantes, ¿cierto? O sea, es muy difícil tener un dato exacto de la población que sale. ¿Por qué? Por diferentes razones. Uno puede salir, si tiene recursos, por avión, llega con visa de turista a un lugar y podrías quedarte indocumentado, por ejemplo. O en la salida de migración en condiciones muy vulnerables, evidentemente entras por diferentes lugares y los registros que hay son los registros que de una forma u otra se hacen en puntos de frontera, ¿cierto? Para el año 2009, las Naciones Unidas y Refugiados reportaba 804.000 venezolanos en situación de registro como solicitantes de protección, si se quiere, y alrededor de 3 millones que habían emigrado al mundo con estatuto regular. Esto evidentemente es una subestimación, porque por otra parte tenemos data global en donde se habla para el 2020 de 6 millones y medio de venezolanos que han salido al mundo. Y si la tendencia siguiese al 21, evidentemente estaríamos en un número superior a lo que ha sido la migración de Siria. Estos son comparativos con situaciones en colapso o en guerra. Con respecto a la cuestión de la subestimación, por ejemplo, en el primer gráfico acá aparecía a Estados Unidos, no me acuerdo, no tengo el número absoluto, pero el número absoluto no era jamás lo que da este número absoluto dado por American Community Survey, ahora recientemente en el 2020. Disculpen que no aparece, no puse la data, pero esto es dato de American Community Survey. Entonces en los documentados está esto, indocumentados y solicitando asilo. Entonces no hay coincidencia de data con la internacional o la global. No es mucha, pero bueno, siempre es importante. Esto es un cuadro basado en también data del American Community Survey, que luego fue constatado en términos de tendencia con la información específica generada por entrevistas y encuestas que avanzamos en el proyecto de High Skill ahí en Princeton. Esto es American Community Survey, es viejo, 2016, lo estamos actualizando ahorita al 20, pero aquí muestra un poco lo que estamos refiriendo de la primera ola migratoria, máster y PhD, graduado universitario es el morado. Esta es la población de venezolanos, aparece 34.8%, y comparado con la población nativa está bastante alto. Y si lo comparas con otros grupos migrantes, también te da un referencial de que sí hubo una migración importante de venezolanos en los primeros años del 2000 hacia Estados Unidos con alta calificación y con niveles de formación técnica importantes. O sea, un capital humano que evidentemente se perdió en Venezuela. Y bastante joven, de 18 años y más. Bueno, normalmente las poblaciones migrantes son muy importantes en términos de edad productiva, ¿cierto? Sale el... Y esto es internamente alguna información referida a la población altamente calificada que logramos entrevistar en Estados Unidos. Estas son las categorías profesionales. Hay una concentración importante en Business y Administration. Luego tienes ingenieros, que es significativo, médicos, artistas. Bueno, está diferenciado por poblaciones, por rubros de población importante en términos
de profesión. Y aquí está diferenciado por los que tenían maestría, casi el 70%, y doctorado el 30%. Acá otro elemento importante que es el conocimiento de idiomas en términos de educación. Esta data es una data al origen capturada por la encuesta que hacía referencia en COI, que es muy interesante, que da de una forma u otra cuenta de la mejoría de población al salir de Venezuela básicamente hacia Colombia, en donde se ve claramente, bueno, aquí el 12% que estaban en cargos directivos baja a 9%. Esto es un elemento que a veces puede suceder cuando uno migra, puede pasar de un nivel de calificación a un nivel de descalificación por cierto tiempo mientras logra la integración y logra balancearse, si se quiere, a nivel de ocupación precedente. Pero del 30% que no tenía empleo, baja a 14% sin empleo, digamos. O sea, hay una evidente data que puede denotar una mejoría al migrar. De nuevo, esto es una data capturada al origen por la familia que responde sobre el migrante que ha salido. Y por último, quiero hacer referencia a elementos muy brevemente porque no tengo todavía capacidad, estoy en proceso de estudio, pero evidentemente la política migratoria que se ha generado en Colombia y que no es reciente, sino que viene de acumulación de una serie de intervenciones acerca del tema de migración, es una política que se caracteriza básicamente por ser una política integradora y de recepción. A diferencia, es una política que se está implementando, se está elaborando, está creciendo, se está formando. Una política migratoria no es una ley que se impone y ya. La política migratoria, en mi opinión, es una política que se va adaptando a una serie de dinámicas de la misma sociedad y del desarrollo de esa sociedad y de la recepción del migrante, así como la caracterización del migrante. Pero lo que es interesante es contrastarla con políticas que pueden ser represivas, que se dan en la región, que son políticas que no son receptoras y que atacan al migrante como si el migrante fuese el culpable de su movilización. El migrante es, y yo reivindico esto, en la migración hay una connotación de resilience, una connotación de reincidir y de tratar de reinventarse la vida ante una situación destructora al origen y una situación difícil de integración a destino. Pero la política justamente de contraste que vemos en la región, y yo me atrevería a decir que a nivel mundial, es que la política busca ser una política de recepción. Y no es que sea gratuito, evidentemente aquí hay la captura, si se quiere, y la integración de un capital humano importante, no solamente aquel capital humano altamente calificado, sino ese capital humano que yo llamo bono demográfico importante para el desarrollo de cualquier país. Y yo creo que lo voy a dejar acá para generar más discusión, que es lo que realmente a mí me interesa mucho como en este semillero de investigación. Bueno, déjame cerrar acá. Muchas gracias, profesora Magali, por dejarnos tantos como puntos de discusión. Por supuesto, en Colombia existen distintas y diversas perspectivas acerca de este bono demográfico a raíz del proceso de destrucción en Venezuela. Y si me permiten, entre que van pensando sus preguntas, yo quisiera formularte un par como para suscitar la discusión. Yo quisiera saber, tú qué, bueno, creo que esto sería futurología, pero es muy difícil. ¿Tú qué crees que bajo qué condiciones este estado de destrucción podría cambiar? Y lo segundo es, en términos de remesas,
Mm. y no solo de remesas como tal, sino las remesas simbólicas. Se está reproduciendo la sociedad venezolana en los destinos, o se está perdiendo también la cultura y todas las tradiciones que tienen en Venezuela. Esa es una, porque acá vemos, por ejemplo, cómo incluso nuestra gastronomía ha cambiado porque hemos incorporado varias, digamos, nos ha también pegado la cultura y incluso nosotros mismos hemos cambiado algunas de las costumbres y comidas y bueno, y todo lo demás. En un estudio que hicimos previo que incluso aquí está Dey también, que es coautora del artículo, veíamos cómo, en efecto, a diferencia de lo que se piensa comúnmente, la migración venezolana fue mucho más calificada que la del promedio de los colombianos, por lo menos eso era evidente hasta 2019. Y digamos que con la política y el estatuto migratorio que recientemente se está implementando, pues creo que el objetivo era pues formalizar esto, este mercado informal de personas altamente calificadas que además estaban siendo contratadas informalmente, bajo condiciones de explotación laboral, y además los locales, por aceptar esas condiciones que simplemente daban para la subsistencia para ellos y la sobrevivencia alimenticia y de abrigo, porque era de vivienda, pues realmente trabajaban a cualquier precio. Y eso también generó una molestia y un malestar en el mercado laboral colombiano. Entonces, pues como tú ves ese nuevo estatuto de migración, qué tantas remesas se giran, digamos, qué participación en las remesas existe desde Colombia. La mayoría de migrantes venezolanos con los cuales yo he interactuado me dicen, es que yo gano es para mandarle a mi papá, a mi mamá, yo casi no me quedo con nada, yo aquí sobrevivo, pero yo mando es para allá porque allá están aguantando hambre, literalmente. Entonces, pues yo quisiera saber un poco como de esto, de qué significado tiene y si esto podría cambiar de alguna forma para la pérdida de capital humano que ya han tenido hasta el momento. Gracias, Carolina. Mira, el tema es bastante complejo. Yo lo enuncié rápidamente en una slide, pero no quise profundizar. Es complejo. Vamos a ir por partes. En términos de destrucción, no veo recuperación inmediata en Venezuela. Eso no lo digo yo. Lo dicen economistas, lo dice gente que está en el lugar. Gente con la que mantenemos contacto de análisis, de trabajo, etc. No es que no haya salida, evidentemente yo soy una persona que pienso tanto en mi vida como a nivel global y a nivel general. Creo que un proceso destructivo tiene que venir evidentemente un cambio. No puede ser que el proceso destructivo sea al infinito, pero también hay que reconocer que estamos viviendo momentos bastante difíciles o nuevos a nivel internacional de transición del modelo que conocemos como democracia, con una serie de elementos sin precedente, como son cambio climático, etcétera, etcétera, para no entrar en detalle por allí. Pero en el caso de que se diese una recuperación, digamos, o un cambio en la dirección de lo que es Venezuela, tomaría mínimo 10, 20, 30 años para poder estar en el lugar en que a lo mejor hubiese estado antes de la instauración de un modelo tal. Pero no creo que va a haber un retour en arrière, no creo que va a haber un regreso, va a haber un nuevo modelo a instaurar. Eso por el lado de la destrucción.
por el lado de las remesas que se vincula a eso y a la migración, yo no entré en detalle de la economía en el país ni del colapso económico porque es muy largo, es complejo, pero la caracterización de la economía en este modelo, la economía formal, la economía de registro, es un modelo en donde predomina la hiperinflación, un modelo en donde domina la moneda dólar, el dólar, informalmente, bueno, es reconocida por el gobierno. La hiperinflación, pero a miles de porcentajes. O sea, estamos hablando de registros sin precedentes. Es la hiperinflación más alta del mundo hoy en día. Entonces, la economía formal o la economía está en decrecimiento constante. Creo que los últimos registros eran del menos 20%. Entonces, en ese Producto Interno Bruto negativo, las remesas, tengo entendido que para el 2019 estaban representando el 10%. La población interna en Venezuela, con la última información que ha dado en COVID, la pirámide de población está convirtiéndose en algo como una torre. Eso quiere decir que lo que era población altamente productiva, todo el mundo ha salido, es importante. Es casi el 20% de la población que ha salido. Y por referenciales, la dinámica que se ha generado es una dinámica demográfica en donde todavía existe el abuelo con los nietos y lo que es la franja productiva ha salido. Entonces, es una transformación demográfica también al origen. A nivel de remesas, y aquí hago una nota porque yo conozco tus trabajos y hemos compartido, tuvimos posibilidad de compartir en Princeton en la época en que tú estuviste. Si uno hace el análisis comparativo con líneas migratorias de países como México, por ejemplo, etcétera, en donde sí el migrante enviaba remesa, había una posibilidad de reinvertir al origen en una serie de servicios. Todos los trabajos, digamos, del profesor, ¿cómo se llama? Portes, que habla de las asociaciones inmigrantes al origen y a destino, permitían que esa remesa fuese canalizada para servicios al origen en muchas comunidades. El tema acá con la migración venezolana es que hay tanta destrucción a origen, hay un modelo autoritario de control que la remesa que se envía a Venezuela es una remesa única y exclusivamente para el consumo familiar, para la sobrevivencia familiar, a diferencia de otras remesas que han existido a priori, que pudiéramos comparar en términos de análisis para poder tener un referencial. No, aquí la remesa es para consumo. Y por experiencia propia, la cuestión con la hiperinflación está haciendo que el migrante a destino ya casi no tiene capacidad de cubrir con lo que envía para cubrir el déficit por la hiperinflación. Entonces es un tema sumamente complejo, muy, muy complejo en ese sentido. ¿Y cuál era la última? En términos culturales, lo que se ha dado, de nuevo, lo que se ha dado con otros flujos migratorios, por ejemplo, lo que habla la ley y lo que se refiere a todo lo que es la socialización de la migración, cómo el migrante a destino envía una serie de elementos culturales al origen como para que ese modelo de migración permanezca en el tiempo. Mira, yo no sé, yo creo que esta cuestión es una migración masiva que ha completamente transformado la sociedad al origen y que si hacemos caso de las referenciales de los niveles desnutritivos de la población joven infantil que queda y que va a crecer, yo veo lo que se está percibiendo, despoblamiento, ¿cierto? Hay un gran despoblamiento, entonces es difícil.
A nivel de la cuestión cultural a destino, es muy interesante lo que refieres y ese es un indicador interesante en lo que yo diría el proceso de integración del migrante venezolano o de cualquier tipo de migración a la sociedad de destino. Eso para mí es un indicador de que no es, una vez más, yo nunca he creído en la cuestión de asimilación, yo prefiero pensar en integración como flujo tanto por parte de la sociedad que recibe como por parte del migrante, hay un intercambio y una negociación de elementos culturales y de integración, que se expresa también a nivel culinario. Eso es sumamente interesante. Y bueno, ya veremos a futuro qué otros elementos culturales en positivo que se puedan ver. Yo creo que hay una cuestión interesante si uno compara flujo, migraciones masivas a destino, por ejemplo, la Siria con la venezolana en el continente, y es la gran importancia del idioma. Hablamos un idioma similar, igual, con sus variantes, y eso es un elemento importante de integración que no existe en un país en donde tú vas que no tienes la lengua, tanto para el que recibe, que no sabe cómo comunicar con el que llega, como para el que llega, que no sabe cómo registrar una serie de canales para poderse integrar. O sea, yo por experiencia propia, yo he sido migrante desde muy joven y uno de los elementos que son difíciles de sobrellevar es el idioma. Si uno no habla el idioma del país, pues bueno, invierte más tiempo para conocer los mecanismos de integración, sea mecanismo del cotidiano, como mecanismo a nivel institucional, a nivel de trabajo, a nivel de legalización, etc. Y eso es un bono o un elemento muy importante y favorable en América Latina, que, bueno, evidentemente se está capturando y se está integrando y se está, ¿cómo se dice?, valorando a nivel de la política migratoria en Colombia. No sé si respondí tus inquietudes, pero... Claro que sí. Bueno, y empecemos con Dey, perdón. Dey. Mil gracias, profe. Sí, antemano agradecerle a la doctora Magali por este espacio. De verdad, muy interesante todos los datos que nos presentan que invitan justamente a ese diálogo reflexivo. Y en relación con eso, yo te quería hacer una pregunta y también refiero al artículo o a una investigación que realizamos con los profes, donde veíamos que, en efecto, la mayoría, como 9 de cada 10 migrantes venezolanos, están en el sector informal y 16% de ellos tenían niveles educativos superiores. Recuerdo que después de hacer como esa caracterización y todo el análisis de datos, pasamos a hacer trabajo de campo entrevistando a algunos migrantes. Y una entrevista que me marcó mucho fue una joven que estaba en último semestre para graduarse en ingeniería y estaba vendiendo jugos en la calle porque no tenía, pues, no se ha logrado ubicar mejor a nivel laboral y nos hablaba de sus imaginarios colectivos, muy infundados en la xenofobia. Y yo te quería preguntar, de pronto, qué políticas o qué proponemos para romper esos imaginarios colectivos que tanto daño le hacen, pues a los migrantes, que adicional a eso, de todas las problemáticas que han tenido que huir, se enfrentan a una sociedad un poco hostil en donde hay muchos imaginarios colectivos que hay que romper y bueno, incluso infundados muy por el discurso político, a pesar de que hay una política que dice, ay, claro, hay que solidaridad con los migrantes, pues vemos desde actores políticos que también infunden esa xenofobia. Entonces es algo preocupante que quisiera de pronto escuchar, tú que eres experta, qué podemos hacer, qué podemos proponer para eso. Gracias. Mira, yo creo con respecto a la xenofobia lo siguiente. La xenofobia surge, en mi opinión, por desinformación o por manipulación de información, como tú has referido de una forma u otra a nivel político, cómo se puede manejar un discurso, una narrativa. En mi opinión, la única forma de controlar la xenofobia es con información, es con capitalización de información, es con difusión de información. Evidentemente, a nivel académico, hay toda una información que permite reflexionar al respecto. El tema es que a nivel de difusión del colectivo se haga más
eco en ese sentido. Si un chofer de taxi, yo el otro día me monté un taxi viniendo de la universidad a mi casa, y si bien la persona me preguntó si yo era profesora allí, yo le comenté de la investigación, etcétera, etcétera, y por ende sabía que soy una americana con raíz venezolana, el señor durante todo el trayecto, que fue largo, hacía referencia a elementos de xenofobia que te puedo asegurar que eran bastante fuertes, o sea, con detalles perversos casi, o sea, un poco morbosos, yo diría. Y yo le hice la pregunta, le dije, señor, ¿dónde usted encontró esa información? Y él me dice, por la radio. Entonces, uno de los programas de mayor difusión en países como los nuestros es la radio, porque, bueno, mucha gente no está conectada a, qué sé yo, información más refinada académica o más elaborada a nivel de noticia, pero hay mucha manipulación intencionada o oscura a través de esos medios. Entonces hay mucha desinformación. En la medida en que hay desinformación, hay manipulación. Ese es un elemento importante a considerar. La desinformación permite que se manipule y se generen estereotipos contra el otro. La otra, en la medida en que se conozca quién es el otro y se haga más fácil reconocer al otro como uno similar, la xenofobia desaparece. Otro elemento que puede ser interesante a considerar es que a nivel popular, a nivel social, normalmente siempre se busca en el otro, en el diferente, en el que uno no conoce, el que es diferente a uno, como el culpable de muchos problemas. De nuevo, desinformación. Si en un momento determinado a lo mejor la atención estaba canalizada al tema de la violencia concentrada en Colombia, ahora aparece un nuevo elemento, un nuevo ente. Entonces, bueno, vamos a concentrar toda la atención en ese nuevo ente diferente. De nuevo, la desinformación genera eso. Entonces, como para centralizarlo, es un tema bastante complejo, pero yo sí creo que la xenofobia termina cuando uno desmonta el estereotipo y el estereotipo se desmonta con información de qué y cómo y cuál es el perfil de la persona que está llegando. Si yo cambio el perfil de una pareja que veo joven, venezolana, en la calle vendiendo bolsas de basura porque no está pidiendo limosna, y muestro que ese venezolano que está recién llegado con un niñito está acá de esa forma en la calle trabajando así porque a origen no hay cómo hacerlo, bueno, la cuestión empieza a variar. Con respecto a la referencia específica de la joven que estaba a punto de terminar su carrera, ahí hay dos cosas interesantes. El tema de la destrucción en Venezuela es tan grave que afecta terriblemente la migración, en el sentido siguiente: un joven universitario sale y no tiene capacidad, porque hay destrucción de instituciones, de sacar sus documentos, de sacar sus notas, de sacar su referencial que identifique que yo soy un estudiante de ingeniería a punto de graduarme. No tengo cómo resolverlo. Entonces es un tema bastante complejo. La política migratoria, a pesar de ser y siendo una política de integración, tiene que generar una serie de mecanismos diferenciados por escala como para atender justamente esa migración que es diferenciada. No solamente es el individuo que entra muy vulnerable y que requiere de refugio o de asistencia médica o existencia al extremo por vulnerabilidad, a de repente un estudiante que llega, que está sana, que está buscando trabajar, etc. Entonces, la información de nuevo acerca de lo que es esa migración es esencial, y la difusión de ella. O sea, porque no se quede en estudios, ¿verdad?, a nivel de la universidad, sino que uno pueda difundir esa información para desmontar estereotipos. Eso es un poco la labor de la investigación, digo yo. No sé si respondí tu inquietud.
Correcto, muchísimas gracias. Y disculpe que la tutee, pero el tutear, eso es otro referencial cultural en Venezuela. Uno tutea a todo el mundo y en realidad en Bogotá, sobre todo, hay que respetar eso y a mí se me olvida y me sale directo. Disculpa. No, no te preocupes, acá también tú tienes. Okay. Bueno, ¿quién más? Juan José, tu pregunta, comentario. Buenos días, tardes ya, profes, ¿cómo están, compañeros? Profe, usted ahorita hablaba, pues, frente a lo que le preguntó, que esa percepción que pueden tener las personas frente a los migrantes. Hay un foro que hicieron, la Fundación para la Educación, perdón, sí, la Fundación para la Educación Superior de Desarrollo, de FEDesarrollo, eso lo hicieron en abril de este año, impacto de la migración colombiana en Colombia. Y ellos mencionaban algo, pues, importante ahí, no sé si me escucha bien. Sí, te escucho bien. Ellos mencionaban algo sobre el Laboratorio de Percepción de Ciudadanía del Banco Interamericano de Desarrollo, donde medían los comentarios en redes sociales respecto a la migración, y decía que los comentarios negativos tienden a tener un impacto mucho mayor y de mayor durabilidad frente a la percepción de los ciudadanos que a los comentarios de buenas acciones o comentarios con argumentos, como tú nos decías, racionales. Entonces, ahorita que tú decías eso, me hacía pensar que muchas veces en la naturaleza, pues, del ser humano estuviera como el morbo de lo malo, como con la anécdota que nos contabas del taxista que te llevaba. Y tú al final, tú concluías diciendo algo sobre las políticas públicas que puede aplicar el país para, pues, para que todo este impacto sea positivo y no negativo. Pues, pensando porque en el mismo foro que te mencioné, ellos decían que en el 2016 teníamos 50.000 migrantes de origen venezolano en Colombia y ahora teníamos 1.642.000, donde el 56% estaban de carácter, pues, con irregularidad. Entonces, pues había grandes debates porque habían unas ventajas en un bono demográfico como lo que tú mencionas. En un 74% de ellos era población entre 18 y 59 años, 22% niños y adolescentes. Pero el director de FEDesarrollo mencionaba algo muy importante, y es que la lista de los países que reciben migrantes suelen ser países de altos ingresos. Tú ahorita mencionabas Estados Unidos. Y entonces él mencionaba que en el 2019 hubo un debate de reflejar el déficit de deuda para atender estos costos asociados a la migración en Colombia. Entonces él insistía en que el apoyo internacional y, pues, no ha sido, digamos, el mejor para el caso de Colombia, ¿no? Por ejemplo, él insistía en que el apoyo que necesita de carácter solidario con el esfuerzo fiscal y político es de recibir 1.7 millones de pesos. No, bueno, ahí sí no estoy seguro. Qué pena. De dólares, de De dólares, dólares. sí, qué pena. Ahí tengo malas cosas. Entonces, en pocas palabras, lo que él decía era sobre que la institucional nacionalidad ha respondido pues bien, pero necesita gran ayuda, pues, para enfrentar lo que esto conlleva. Entonces, no sé, digamos, que hasta qué punto solo Colombia, teniendo en cuenta pues, que no es un país rico, cómo puede afrontar esto de mejor manera con buenas políticas. Ese es un tema, el tema que mencionas es un tema sumamente importante porque ahí entra entonces la relación con organismos multilaterales, ¿cierto? Por ejemplo, siempre se hacía referencia o se hace referencia y lo hace el Banco Interamericano y otras organizaciones internacionales, la OEA, que la contribución que se hace por migrantes refugiados a lo que ha sido la migración masiva siria comparado con la migración venezolana, hay una gran diferencia o distancia por migrante y a beneficio de la migración siria y no beneficio de la migración venezolana. No tengo idea cómo se hacen esas cuotas, pero evidentemente el hecho de que un país como Colombia esté recibiendo un gran porcentaje de migrantes, una población masiva, eso evidentemente afecta, si se quiere, en términos de ingresos para servicios de la población,
porque hay una saturación, hay una mayor demanda, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Yo creo que es un tema, yo no tengo la salida perfecta, pero creo que si se asume una política de integración y se valoriza y interviene no solamente el gobierno, sino toda la economía de una forma u otra para incidir en esa integración, sería más llevadera. Evidentemente, lo ideal sería que la política migratoria fuera integracionista y de recepción a nivel de continente y no que se encontrara países en donde hay rechazo al migrante y hay expulsión. Pero de nuevo, vamos a encontrar países pro democracia, cuestionamiento a lo que hay al origen y va en la región, y vamos a encontrar, o en el mundo, y vamos a encontrar países también que para nada, o sea, que consideran que la migración es porque la gente quiere irse, que no hay problema al origen, ¿cierto? O sea, que son gobiernos o países favorables a lo que es el modelo que está en Venezuela y por ende no van a tener políticas amigables o friendly a la migración. O sea, hay una serie de elementos que se cruzan acá. Ciertamente el elemento de dinero y el elemento de caracterización ya de cómo se genera la política pública o las políticas públicas vis-a-vis los migrantes es un tema bastante complejo y tiene que ver con presupuesto, ciertamente. No es el tema, yo creo que sería interesante generar otro semillero a ese respecto. No creo que haya una salida, no creo que Fernando Mejía tampoco tenga, si bien Fernando ha desarrollado una serie de actividades de investigación muy interesantes sobre el tema y el mercado informal, etcétera, etcétera. Él es economista y podría ayudarnos más en eso. Yo conozco a don Fernando Mejía, me parece una persona bastante productiva en términos de investigación y de postura, digamos, ante el tema. Es un tema bastante complejo, el tema de la política migratoria, de cómo articularla, cómo diseñarla, cómo irla ajustando a cada periodo de proceso migratorio. Recordemos que no es tan fácil, o sea, los migrantes venezolanos tienen también una raíz colombiana a nivel familiar. O sea, yo no sé, hay un porcentaje importantísimo de migrante venezolano colombiano dentro de esta migración. Entonces, es interesante, es muy rico, es difícil, es cuesta arriba, pero en ese proceso estamos. No hay, recuerden que la cuestión masiva comienza en el 2015, estamos en el 2021. Son 6 años, no es fácil, pero vamos en buen camino, yo creo, ¿cierto? No sé, no, la pregunta que Muy hace bien. es compleja y muy difícil de responder en 10 minutos. Muy bien, profe Magali. Sarita. Muy buenos días para todos, creo que ya pueden ver, es que perdí como la imagen. No, Sí, te vemos, Sarita. te vemos. Ok, perfecto, pues primero que nada agradecerte, profe Magali, por compartir como tan enriquecedora investigación con nosotros en un tema pues que nos hemos visto involucrados pues desde hace ya algunos años. Digamos que para contextualizar mi pregunta, creo que pues todo lo que nos comentaste a lo largo de la presentación nos deja muy claro que este tema de la migración no debiera verse siempre como una situación que aqueja al país que la recibe, ¿no? Porque siento que siempre se ha visto precisamente como con esa xenofobia. Pero en este caso la migración venezolana, por lo menos yo desde siempre he tenido conocimiento de que es altamente cualificada. Pero entonces con base a ello va mi pregunta y es que, de hecho lo mencionaba mi compañero anteriormente, normalmente digamos que estamos acostumbrados a que la migración se da hacia países como con grandes recursos y pues en este caso Colombia, digamos que puede que no cumpla esa condición como lo vemos de pronto en Estados Unidos o algo así. Y es por ello que a mí me surge una inquietud y es, ¿cómo tú ves el reemplazo como esta, como pudiéramos decirlo, el capital humano colombiano que se da al recibir capital humano venezolano mucho más cualificado
y pues cómo eso como economía nos afecta, porque pues en últimas como economista pienso que el empleo es el pilar más importante para el desarrollo económico del país. Entonces sí quisiera ver cómo pues es tu percepción del caso, teniendo en cuenta también que gran parte de los recursos que devengan los migrantes venezolanos pues salen del país. Entonces esa es mi pregunta. Mira, muy interesante porque apunta justamente al centro del tema, digamos, ¿no? El tema de la migración de población altamente calificada o calificada es muy interesante por lo siguiente. Siempre fue visto, o hace años se veía como un tema única y exclusivamente reducido al tema de trabajo. En el sentido siguiente, incluso hubo toda una proliferación de teorías, la teoría del brain drain y brain gain, o sea, la pérdida de cerebro y la ganancia de cerebro, que se reducía a teorías solamente economicistas, en el sentido de que la reducía a un tema de mercado laboral. Mira, vamos a llevarlo a lo que es la sociedad hoy en día a nivel internacional o a nivel planetario. Estamos en una transición importante, ¿verdad? De acceder o de ya estar en una sociedad de conocimiento. O sea, hoy en día lo que importa en una sociedad para su poder es el conocimiento y la tecnología y la innovación. Y el conocimiento y la tecnología y la innovación se vincula justamente al desarrollo de ¿qué? Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología, no solamente a nivel de sector privado, sino a nivel de sector universitario, académico, todos los sectores productivos de la economía. Pero se concentra allí. Entonces el poder internacional va por allí, para bajarlo de escala con la migración. Entonces, ¿qué pasa con la migración calificada? La persona que llega es un migrante con una diversidad de conocimiento, diferente al que se ha formado en el lugar de destino. Entonces, hoy en día, en las sociedades, lo que se busca justamente es esa integración del conocimiento, sin hacerlo muy, ¿cómo se llama? Muy libre. Me voy a tomar la libertad, sin embargo, y valga la redundancia, de hacer a una referencia simbólica. Cuando uno analiza, por ejemplo, los premios Nobel en Estados Unidos, vas a encontrar un referencial interesante, que la mayoría del premio Nobel está referido o está ganado por una persona que fue inmigrante. Hoy en día, con la gran pandemia, el poder de las biotecnologías, las vacunas fueron inventadas por diversidad de conocimiento. O sea, ya el conocimiento no es propiedad nacional. El conocimiento es diversidad de conocimiento. Entonces, a destino, la sociedad tiene que plantearse eso. Vamos a integrar. En la integración y en la diversidad del conocimiento y en el respeto se puede generar ciertamente un avance, porque hay una complementariedad. No es que yo llego y tengo que, con todo mi caudal que traigo, con toda mi interpretación, con toda mi experiencia, con todo mi conocimiento, tengo que ponerlo en una bolsa y simple y llanamente ajustarme a lo que me pidan allá. No, sí, es mucho más productivo si yo hago uso de ese caudal que trae esa persona. Porque esa persona viene con una diversidad no solamente del país de origen, sino de dónde se formó. El capital humano se forma en proceso, no solamente en la universidad donde hiciste el grado, sino también donde hiciste el posgrado, el tipo de literatura o el tipo de experimento, si eres científico. O sea, hay una serie de partecitas que van formando ese conocimiento. Entonces es muy importante siempre mantener eso. Ya no es la sociedad industrial. La sociedad industrial, el tema es que nosotros somos sociedades nuevas y estamos en ese proceso. Y hay niveles. Estoy segura que en Colombia hay niveles de desarrollo tecnológico importante, altísimo, que empiezan a integrarse en ese desarrollo del conocimiento
a nivel internacional. Yo creo que la cuestión va por allí. O sea, tienes que asumir o ver la importancia de la diversidad de conocimiento en ese proceso de migración también. No es que, sí, va por allí. No sé si te respondí, puedes seguir preguntando, no sé, es un tema bastante complejo, pero es interesante tener en cuenta, o sea, el desarrollo del conocimiento y la sociedad del conocimiento hoy en día. Hay literatura muy interesante al respecto que se forma en el proceso, porque estamos en el inicio de esa etapa, a nivel de desarrollo de la especie humana, pues. Y sí, muchas gracias. Digamos que, pues en efecto es ese como la visión que debiéramos tener, ¿no? De una complementariedad entre pues lo que no, sabemos acá y cómo aprendemos acá y pues lo que trae el migrante. Pero pues sí, siento que realmente no se ha enfocado por ese tema, o sea, como por ese hilo, porque como que el reemplazo del capital humano realmente lo hemos vivido. Entonces, al principio sobre todo, era como muy cotidiano ver que el empleo de colombianos pues se iba como afectando porque la mano cualificada, bueno, en este caso no la mano, sino en general como la persona cualificada o altamente cualificada que venía de Venezuela pues lograba acaparar de alguna manera ese tipo de empleos e incluso por un salario menor. Entonces eso siento yo que fue uno de los golpes como más fuertes, que por lo menos fue como evidenciado. Entonces, pues nada, realmente me queda muy claro de pronto la línea que debiéramos seguir. Muchísimas gracias nuevamente y pues por el momento no tengo ninguna otra pregunta. También hay una cosa importante que hay que tener en cuenta. Recuerda siempre que Colombia tiene solamente menos del 5% de su población total es migrante. Menos del 5% de su población total es migrante. La población colombiana fuera de Colombia, migrante, es más del 10%. Entonces, en ese 5%, ya de por sí, si uno agarra así en términos muy globales y analiza una población, el 30% más o menos, y eso cuando la población es súper avanzada o muy calificada, sería población altamente calificada. Entonces, de ese flujo migratorio que ha entrado a Colombia, que del total, del 4% no sé cuánto es, creo que es mucho menos la venezolana, hay una porción muy pequeñita, digamos, si vamos en términos de población. Lo que pasa es la forma como se difunde a nivel de estereotipos también y de información, ciertamente. Y también tiene que ver con lo que es la política de diversidad que la empresa pueda asumir, la empresa privada. Bueno. Creo que es importante tener en contexto esto, que el saldo migratorio neto de Colombia es negativo y realmente son más los que salen que los que entran, y pues también tiene que ver mucho el papel de los medios de comunicación y nuestro diario vivir, que seguramente nos vemos influenciados por eso, como para magnificar en términos, por ejemplo, de delincuencia, de informalidad y de todo, asociarlo a este fenómeno de migraciones de específicamente los venezolanos, que es lo que, digamos, en los medios de comunicación, todos los días vemos cómo publican noticias, y entonces por eso tenemos en el imaginario esta percepción. Cristian, ¿tú querías hacer la siguiente pregunta? Sarita, por favor, puedes bajar la mano si estás de acuerdo. Sí, correcto. ¿Cómo están? Buenas tardes ya. Bueno, primeramente agradecer nuevamente, como mis compañeros, el tema, aunque pues no, digamos que no va muy relacionado al tema de investigación que mi compañero y yo estamos manejando. De todas formas, sí hincapié para que sea algo interesante y que se pueda contrastar. Y pues realmente me surgió una duda frente a la respuesta que le diste a la profesora al inicio, ya que en la respuesta mencionabas que las remesas eran principalmente para consumo y más que todo para supervivencia.
lo cual pues a mí me hace pensar que eso significa que o sea, los que se quedaron en Venezuela están más que todo es pensando en sobrevivir y no están como preparándose profesionalmente en alguna área. Es Lo que que implica que pues digamos que la forma para que en un futuro, ya hablamos post pandemia, porque pues sabemos que la pandemia ha frenado mucho a todos los países, pero digamos que en términos post pandemia, o sea, a mediano plazo, ¿cuáles serían las herramientas para activar la economía venezolana, especialmente en la parte de las industrias? Pienso yo, basado en el tema que pues expusiste, que los migrantes cualificados que salieron desde hace décadas sería como el comodín o una herramienta bastante fuerte para que el país como que se recuperara, porque pues es mano de obra cualificada y muy preparada, porque lleva décadas ejerciendo una labor, ya tenía una preparación y aparte ha ejercido en otros países, que pues seguramente aprenderán algo más. Sin embargo, me surge pues que realmente es mi mayor duda, es qué incentivo se le puede dar a estas personas, a estas familias para que retornen de sus países, de donde están ahorita en sus domicilios, a su país de origen y pues obviamente ayuden a reconstruir el país, pues va a Venezuela y pues le ayudan a progresar y a salir de donde está actualmente. Mira, Ya sé. Cristian, muy interesante tu pregunta. Lamentablemente tengo que responderte así. No es responsabilidad del venezolano. La destrucción de Venezuela se ha generado, o sea, ha sido el resultado de la imposición progresiva de un modelo político, económico con un determinado objetivo, que ha sido lo que hemos constatado, la destrucción. Entonces, la única forma de recuperar un país en destrucción es solamente si ese modelo que está en el poder, que es un modelo autoritario, evidentemente, cambia. Ahí está la gran pregunta. No es una pregunta que me hago yo solamente, es una pregunta que se hacen muchos en el mundo, organizaciones, políticos, gobiernos. Es un tema de estudios globales, si se quiere. Ya estamos ante una complejidad en la que tienes un Estado que no es un Estado democrático, que se caracteriza por una serie de acciones que son censuradas a nivel internacional, que no son acciones amigables a lo que sería la representatividad o lo que sería el discurso democrático y político de la mayoría de las sociedades del Occidente que conocemos y que responde más a un discurso de sociedades autoritarias en el mundo. Entonces, reconstruir Venezuela no es responsabilidad solo de los migrantes, seamos calificados o no, sino hay una situación de autoritarismo y de control autocrático y de control bastante fuerte en Venezuela que lo impide. No sé si me queda claro. En términos comparativos, yo diría que es igual que pensar que el tema de la migración, cuando un migrante o una población migrante llega a un país y es rechazada y es perseguida y es juzgada y es expulsada, se le da la responsabilidad al migrante, como si el migrante fuera realmente el responsable de la cosa. Él está allí por resilience, él está allí por lograr salir y sobrevivir y reinventarse en un espacio que sea amigable. El espacio que dejó no es el más amigable, es un espacio de miseria, de destrucción, de control, etcétera, y de sumisión. Entonces, no sé si respondí, o sea, si hay un cambio en el modelo que se impone o se ha impuesto en Venezuela desde hace 22 años, podría haber una recuperación. No sé si industrial, pero una recuperación de algún tipo, que habría que verse. Gracias por tu pregunta. Creo que una coordenada académica importante es esa, ¿no? Que es un carácter de refugio y no de migración voluntaria. Y eso hace y tiene connotaciones de derechos humanos y
Y pues realmente las fronteras no las inventamos, pues realmente por tener cultura y costumbres, pero realmente es un tema más de derechos humanos y desde esa perspectiva pues el migrante no es culpable de ser migrante, simplemente está intentando sobrevivir. Valeria, ¿tú ibas a preguntar algo? Sí, así es. Buenas tardes. Pues al igual que mis compañeros, sí, pues inicialmente agradecerle por este aporte tan importante que hoy nos está dando. Pues digamos, mi pregunta parte como del hecho de que usted en algún momento había mencionado, pues ya como otros compañeros de pronto lo han enfatizado sobre el tema pues de la salida del capital humano y pues hablaba de algunas características de ese capital humano. No solamente pues que era, o digamos que contaba con, digamos, cualificación o aptitudes específicas en el ámbito profesional, sino que además en su mayoría eran personas jóvenes. Pues a mí como economista en formación se me ha enseñado muchas veces que los individuos normalmente respondemos a incentivos. Entonces, mi pregunta para usted, profesora, es, eh, ¿qué incentivos se han utilizado o se podrían utilizar para que sobre todo la población joven que ha decidido migrar, digamos, salir de su país, retorne de alguna manera y haga, digamos, parte productiva de la economía o de la sociedad, o bueno, de que de alguna manera retorne? Mira, de nuevo, la población venezolana retornaría al país de origen si Venezuela permite a nivel de gobierno o a nivel de Estado y sociedad un cambio. En Venezuela no hay una democracia, en Venezuela hay un sistema determinado, político, social y económico, que ha generado lo que yo caractericé al comienzo de la presentación. Le doy un ejemplo. En Venezuela hay universidades, o hubo siempre universidades y siempre han existido desde hace millones de años, no millones, pero centenares de años, cientos de años. Las universidades en Venezuela no funcionan. La única universidad que yo creo que medianamente puede estar funcionando son algunas universidades privadas, con un capital ayudado por aquellos alumni que están fuera de Venezuela y que de una forma u otra colaboran con becas para que haya una posibilidad de continuidad. Los salarios de la población, o sea, un profesor universitario a nivel titular en Venezuela hoy en día no llega a $5 mensual, en condiciones en que hay una hiperinflación, hay una economía dolarizada y usted no puede, o sea, un condominio, por ejemplo, de un edificio sería aproximadamente $60 por mes. Edificio clase media. Entonces hay una gran destrucción de la sociedad en todo nivel. Entonces no se puede pensar que el migrante, o sea, que es el migrante va a regresar. El migrante regresa en los primeros años de migración si al origen hay un cambio. Evidentemente que sí. El migrante que tiene más de 20 años fuera, bueno, puede regresar, pero su familia ya va a ser una familia transnacional. De repente sus hijos van a ser ya integrados a la sociedad de destino del padre. Entonces, de nuevo, hay que diferenciar lo que es la migración que salió al comienzo, la migración que está saliendo recientemente. Si hay un cambio en Venezuela y hay una reactivación económica, muy posiblemente se vería un retorno. Pero si la continuidad del proceso al origen sigue como está, yo difícilmente veo un retorno por más que la gente quiera regresar. O sea, vamos, tú no dejas tu país de origen, no necesariamente, ¿verdad? Y en condiciones de vulnerabilidad, porque te parece interesante migrar allá, no. Sales porque definitivamente no tienes cómo quedarte. En lo que es un proceso de socialización normal,
trabajo, vivienda, comida, transporte, ¿verdad? Y sobrevivencia, todos esos elementos que los vimos estructurales al origen están fallando. La única posibilidad de retorno es que esos elementos estructurales al origen cambien. Y esos estructurales al origen están así porque hay un modelo que lo ha hecho así. No es gratuito. Hay una incidencia y una... sea por... Mira, no vamos a entrar en la caracterización política porque esto es académico, pero eso es lo que sucede a nivel estructural de origen. Si la cosa cambia al origen y se dan características mejores de las que vive el migrante en el país de destino, evidentemente va a haber un retorno. Claro que sí. Carlos, ¿tú tienes una pregunta? Sí, señora. Buenas tardes a todos. Buenas. Otra vez, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Nos hace bastante feliz el tenerte y el que nos compartas todo eso, sobre todo que fue una exposición muy chévere. Por lo menos nos puso ahí a estar en cada detalle. Y es por ello que lo que más me llamó la atención personalmente fue el inicio. Ahorita estoy en séptimo semestre y estamos viendo en una materia las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es aquí donde me surge la pregunta un poco relacionada con lo que venían diciendo mis compañeros sobre, y bueno, también relacionándola con tu exposición, donde se centró en que una de las principales problemáticas que ha llevado al país Venezuela a estar en la situación tan crítica en la que está es la guerra, aquí lo tengo anotado, no evidente, como lo mencionabas, que no es algo como declarado en sí mismo, pero sí es un conflicto donde también recuerdo las noticias, se solía ver que cada manifestación traía consigo consecuencias fatales, víctimas fatales. Entonces pensaría yo que la primera forma de reconstruir los cimientos de lo que fue la gran Venezuela alguna vez sería centrarse en esa parte, en tratar de buscar como una especie de paso, una resolución. Entonces quería ver, pues esto también relacionándolo con los objetivos de desarrollo para disminuir los índices de pobreza, la educación, todo ese tema. Entonces quería ver cuál sería tu posición frente a eso, a que esa sería la primera parte que habría que solucionar, la búsqueda como de una paz o por lo menos una conciliación, la tolerancia frente a los otros, el tema de la polarización, de ustedes, nosotros sí, ustedes no, yo soy grande, tú pequeño, etcétera. Sí, mira, ese es un tema bastante importante y es un tema que está en el tope político internacional, digamos, ¿no? Han habido muchísimos intentos, vamos a empezar por lo más alto, digamos, ¿no? Han habido muchísimos intentos en términos de negociaciones entre lo que serían los que se asumen como poder, gobiernos que son ilegítimos impuestos, pero que son el poder, y lo que sería la representatividad de lo que no está en el poder, que se califica o se autodenomina como oposición, ¿cierto? Representación de la sociedad civil hoy en día en los últimos intentos de negociación que se están realizando en México. Entonces allí, mira, yo voy a referir a algo, claro, todo el mundo quiere negociación, más que nunca los venezolanos queremos paz. Eso creo que ha sido una permanente reivindicación hacia la democracia por parte de la mayoría de la sociedad. El punto aquí es el siguiente. Agarremos solamente la última negociación en México. Allí, por parte del gobierno, se está buscando negociar algo que es mostrar que dentro del país ellos todavía permiten una posibilidad de democracia como son las elecciones. Esas elecciones regionales supuestamente mostrarían o tirarían al mundo, llevarían al mundo
un indicador de que en Venezuela hay una intencionalidad por parte del autoritarismo de democracia. Vamos a elecciones regionales. No vamos a entrar en detalle en todo lo que eso significa. Vamos a dejarlo allí. Muy bien. Se dan una ronda de discusión o ronda y media. En el interín sucede algo internacional. Hay un individuo que yo mencioné precedentemente que llama la atención mundial a nivel de significado en términos de ilegalidad, economía ilícita y crisis humanitaria en Venezuela, que es Al-Assad, que está siendo censurado o juzgado en Estados Unidos. La representatividad del gobierno lo reivindica él como diplomático. Entonces, mira la complejidad a nivel internacional. Se está dando una negociación por la democracia en México. Está presente Noruega. Simultáneamente hay una censura internacional de un personaje con todo lo que significa su arquitectura criminal, que es censurado por un gobierno democrático como Estados Unidos, por una institución judicial, ¿cierto? Con todas las repercusiones de economía criminal, no solo a nivel mundial, o sea, esto no es en Estados Unidos porque el imperio quiere, sino, bueno, hay una denotación de una estructura criminal que se persigue y él es el jefe de la cuestión. Y la consecuencia de su criminalidad está vinculada con crisis humanitaria y con hambruna al origen, porque su arquitectura estaba vinculada a las bolsas CLAP, que no sé si sabes lo que es. Son bolsas de comida y supuestamente bolsas de comida para ayuda humanitaria, para ayuda del venezolano pobre. Entonces, la incongruencia está allí. Hay un proceso de negociación hacia la paz a nivel internacional para poder generar algo democrático dentro del país. Quien está negociando es el poder autoritario y el que busca la democracia. Simultáneamente hay un juicio. El poder autoritario decide no ir más a negociaciones porque hay el juicio de Al-Assad, que lo reivindica como diplomático. Es una complejidad no solamente nacional del país. Esto remite a complejidades internacionales de lesa humanidad, por una parte, de economía criminal, por otra parte, y de autoritarismos. El tema no es tan sencillo como simplemente pensar que podemos ir a una negociación de paz. Hay una complejidad mayor. ¿Cuál es la salida? Yo no tengo ¿cómo se dice? La salida única o la bola mágica como para saberlo. Creo que es un proceso que se está dando y que está generando eco a nivel internacional y es importante. Eso es cierto. Que sí, perdón. Dime. No, termina y ya. Bueno, es interminable, pero un poco la cuestión va por allí. O sea, yo creo que el tema no se reduce simple y llanamente a la intencionalidad de generar la paz, sino que esa supuesta paz pasa por una complejidad más grave a nivel internacional y que está en juego, está en la mesa de juego ahorita. Ok, entonces, no interrumpo a la compañera Angie. Es que me surgió otra, Bueno, con lo que decías, ya lo pasamos a contextos más macroeconómicos, donde viene siendo el problema internacional. Y lo que hablabas justamente de la censura, la difamación en los grandes medios, y pues creo que eso fue uno de los principales pilares o de las principales causas que llevó a este problema que estamos teniendo, las guerras comerciales. Entonces, más que centrarnos de pronto en la solución, de pronto ver las causas podría ser una de las mejores formas para ver cómo se puede llegar a conciliar o ver qué se puede hacer por lo menos. muchas gracias, Carlos, profesor Milton y colega.
¿Tienes alguna pregunta? Sí, muy buenas tardes pues a todos ya. Me gusta verte por acá. No, yo soy de los que está colado en la reunión, no trabajo migración, Magali, quizás en esos temas soy muy huérfano, pero sí me surge algunas cosas y comentarios de acuerdo a tu presentación, que me parecen muy interesantes. Yo si bien siento que el problema de migración es complejo en Europa y en cualquier parte del mundo. Creo que no es únicamente incluso Venezuela, y tú lo sabes, o lo saben varios que han hecho estudios en esto, lleva muchos años en Europa, en Estados Unidos, la segregación ha sido grandísima, etcétera, y eso trae todas unas consecuencias en diferentes dimensiones económicas, sociales e incluso ambientales, hablando de cambios climáticos. Y en esa medida, ¿qué visión o qué piensas cuando incluso hablamos de una política migratoria? Pero ¿qué tal si uno hablase un poco más allá de la política migratoria? Si bien has hablado, y el mejor ejemplo es hablar de salud, y, y es una política vinculante en términos de salud y en términos de educación y en términos de generación de conocimiento, etcétera. Pero, ¿qué opinión merece si existiera una política más sincronizada? En economía creo que le llama política integral, pero más sincronizada en términos de esos elementos, porque hay casos o sectores, yo trabajo sectores energéticos, en donde los servicios públicos son afectados, no afectados por los movimientos migratorios internos y externos que pueda llegar a tener una nación, no solo por eso, sino que eso también repercute en términos de productividad de un país. Y viendo ese panorama, incluso cuando ahorita que lo he escuchado en otras, digamos que en otras conferencias o en otras charlas, en donde, claro, el retorno nuevamente no solo hablemos de Venezuela, de otros países en Asia y en infinidad de países en vía de desarrollo que han sufrido problemas de migración. Sí, o sea, creo que no es solo incluso el contexto venezolano, que evidentemente es gravísimo y afecta a mucha población, pero qué bueno sería pensar en esas políticas sincronizadas, le llamo yo en la literatura a esto, y cómo sincronizar realmente otras políticas que hay detrás del tema o de la problemática que tiene la migración. ¿Tú qué pensarías ante ese driver, por llamarlo así, que podría orientar de una u otra manera las migraciones en Venezuela y en otras partes del mundo, Magali? Mira, es un comentario bastante denso y muy importante. Yo voy a hacer un poquito de especulación en el buen sentido. Tú apuntaste a muchas cosas. Yo definitivamente creo que se sigue hablando de política migratoria porque una de las cosas prioritarias, digamos, en la política migratoria, en mi entender, tiene relación con lo que es la nación o con lo que es un país o con lo que es una sociedad. Entonces, por eso existe la política migratoria, porque llega una persona que viene de otro país. Entonces, de una forma u otra hay, hasta ahora, en lo que es el planeta y el desarrollo que conocemos a nivel de sociedades, límites, fronteras, naciones. Y el desarrollo, a pesar de que ha habido globalización y estamos en un proceso de interrelación que es imposible cerrar o terminar, o sea, yo creo que estamos caminando hacia una transformación de las nuevas relaciones en el mundo. Y ahí lo vinculo a lo que tú referías de la política de energía. Sí, debe verse la cuestión más integral. Yo creo que la necesidad del enfoque integral se está generando en este momento de transición societal. Yo sí creo. Ya las disciplinas no explican, las disciplinas que conocemos hasta ahora, y aquí me estoy metiendo
en terrenos bastante delicados a nivel de la educación superior. Ya las disciplinas no responden la complejidad del tema o de los problemas si lo seguimos viendo solamente por el lado económico puro, social, sociológico puro, etcétera, etcétera. Un ejemplo es la complejidad de la cuestión climática. No podemos entender el tema ni a nivel de origen, ni de cómo resolverlo, ni de cómo enfrentarlo con una sola disciplina. Igual pasa en el análisis de los estados. Si yo busco analizar un estado como el venezolano, mis instrumentos de análisis sociológico se quedan cortos. Tengo que tener una visión integral. Entonces, yo no tengo respuesta, pero yo sí diría que la necesidad de la diversidad y del enfoque más integral es algo que se está imponiendo cada vez más a nivel de nuestra dinámica cotidiana, no solamente en la academia, en la investigación, sino en nuestra capacidad de entender el mundo y la transformación del mundo. ¿Cuál es la salida? No sé. Yo creo que estamos como, yo diría, no sé, yo no viví el cambio de la revolución industrial, ninguno de nosotros, pero hay un cambio acá, societal. La pandemia lo que ha hecho es acentuar ese cambio. Ya no estamos en una virtualidad, o sea, hay permanente, y pareciera que el regreso a lo otro está cada vez más complejo. No sabemos todavía muy bien a nivel científico qué pasó con el origen del virus. Hay una mutación del virus. Tiene que ver también con cambio climático. Vamos a tener que estar activos y pendientes de esto. Entonces, sí, bueno, política integral sí debería de ser. Y yo creo que de hecho busca ser, pero es muy complejo, es sumamente complejo. Yo digo que países que tienen años en política migratoria, como es Estados Unidos o la misma Comunidad Europea, no lo tienen claro. Hay que irla reajustando, hay que irla resolviendo en la medida en que nuestras sociedades van cambiando. No tengo respuesta a tu comentario, solamente más comentarios al respecto, y yo coincido en que es un tema bastante complejo que necesita visión integral, pero no solamente a nivel de política migratoria, sino a nivel de dónde vamos como sociedades, ya a nivel planetario, si se quiere. Muchas gracias, Magali. No sé, sigue. Por favor. No, eso no sé Muchas si... gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Muchas gracias, profe Milton, por estar y participar en este espacio. Angie Valentina, contigo cerramos la última pregunta. Listo. Bueno, pues ante todo, pues escuché una gran parte de lo que pues estaban comentando también mis compañeros, y pues ante la pregunta de Valeria, pues a mí me surgió una nueva, ¿sí? Ya que pues al momento en que Valeria preguntaba pues qué incentivos podemos generar al momento de que pues estos migrantes que entendemos por condiciones que se les salieron de sus manos tuvieron que dejar sus países, ¿qué se puede realizar, digamos, en una época de pronto donde ya esta política autoritarista, problemática de temas de pospandemia puede generar de pronto un cambio? ¿Cómo podemos de pronto ejecutar un plan, o qué se puede emplear como un plan de acción a que estas sociedades que ya dejaron su lugar de origen vuelvan? Ya que pues considero que de pronto para la reconstrucción de estas mismas sociedades necesitan que ese capital humano, ese capital de trabajo vuelva a su origen, y asimismo pues se pueda reconstruir, también teniendo como presente que pues la condición política y pues el tema de pospandemia pues mejore, ¿no? Teniendo eso como preámbulo, porque pues lo ideal es que vaya a llegar un punto en que esto suceda, y que pues cómo se puede trabajar para que asimismo el crecimiento de esta sociedad, como en este caso de Venezuela, pues vuelva a su auge como en un pasado lo fue. Mira, muy interesante tu pregunta, y veo que hay una insistencia en la cuestión y entiendo perfectamente. Yo creo que yo lo tomaría así. Vamos a responder ya diferentemente a lo que he respondido precedentemente con preguntas similares. En la medida en que esa población que ha migrado, si vamos a especificarlo a Colombia, logra integrarse, logra reproducirse socialmente, como en términos generales, digamos, lo que es la socialización, trabajo, comida, nutrición, etcétera, etcétera, información, crecimiento,
En el momento en que se den las condiciones a origen, esa población migra de regreso. Muy posiblemente, digamos, muy probablemente. Pero ahí yo voy a introducir otro elemento. Colombia ha sido un país que ha generado mucha migración de salida en el mundo. No solamente tuvimos migrantes en Venezuela, sino en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa. Y en Europa yo específicamente siempre refiero al ejemplo de mi encuentro con redes de mujeres colombianas en Pamplona o en Madrid, en donde llevaban un rol importante económico. Colombia, el gobierno colombiano en diferentes momentos generó una serie de políticas de atracción y de retorno a Colombia. Sería interesante de repente explorar, ¿verdad?, con respecto a ese capital humano que salió y teniendo en cuenta esas políticas de reestímulo al regreso, sería interesante ver y evaluar qué efecto tuvo esa política de retorno migratorio en Colombia. Como ejemplo, la otra sociedad que generó una política de retorno y de recaptura del migrante que había salido fue Sudáfrica. Yo no tengo mucha información, pero conozco a alguien que estaba trabajando en ese tema en la Universidad de Navarra, que se llama Álvaro Morcillo. De repente ahí hay información. Pocas poblaciones de retorno de migratorio que yo conozca estudios. Sé de Sudáfrica, sé de la política migratoria de estímulo al retorno de Colombia, que fue bastante importante y agresiva y que generó una serie de elementos importantes a nivel de la imagen del migrante. No sabría cuál otra en realidad, como referencia a la pregunta que haces. No sabría, pero voy a pensarlo y se lo hago llegar con Carolina. No conozco de verdad mucho estudio de retorno. Sé que en Europa hay un grupo de gente que está trabajando. Sería cuestión de buscar, por ejemplo, Amélie Constant, que es una persona de origen griego que está en Estados Unidos, ha trabajado con los alemanes y con un grupo de europeos recientemente un artículo sobre migración de retorno. Creo que es un tema que está en el tapete, posiblemente porque se avecina cada vez más migraciones por el tema climático. Entonces, a lo mejor se está trabajando bastante en ver la posibilidad del retorno. Yo soy más por la idea de que una vez que hay un flujo migratorio, la sociedad que lo recibe debería de integrarlo y aprovecharlo. Si se da un retorno a futuro, eso puede como no puede suceder. Bueno, el ejemplo de Uruguay. Uruguay tuvo una migración, una salida migratoria importante por dictaduras. Ustedes no habían nacido y la población de origen se transformó y era una población básicamente femenina y muy infantil. Y a partir de un momento determinado de cambio de sistema, hubo una gran inversión en innovación y en atracción de talento. Ese sería un ejemplo de ver también. Pero bueno, yo lo dejaría allí. Yo creo que no es que se deba generar una política específica para que la población tenga como norte el regreso, sino que en la medida en que se genera una política integradora y de recepción, esa persona que salió podría regresar en el momento en que haya un cambio. Claro que sí. Muchísimas Quería, gracias. profesora Magali, abusando de su generosidad, la última pregunta nos la genera nuestra coequipera Lady Ardila. Ella menciona en el chat que existen condiciones demográficas asociadas a la migración, como lo mencionaba el profe Milton, y que muchas personas migrantes se encuentran en edad fértil y hoy existe una destrucción de familias y relaciones personales. Además, pues la pirámide poblacional puede que se haya invertido y el problema de pobreza extrema sea aún más grande.
Entonces, y no acceden a las condiciones, por ejemplo, de pensión para la vejez pertinente. Entonces, creo que la pregunta va más dirigida como a cuál sería el enfoque de la población de esas condiciones demográficas ahora en origen y cómo están afectando los destinos. Bueno, mira, hay dos temas. Uno, evidentemente no lo he tocado, no es un tema que es mi prioridad, pero es un tema bastante delicado, que es que la migración, claro, y lo acabas de mencionar, deja al origen algo y a destino, porque el migrante lo sufre, que es el desgarramiento y la destrucción de relaciones importantes, ¿cierto? A nivel familiar. Ha habido una destrucción familiar, ha habido, mira, es que al origen la población se ha transformado, ciertamente, y demográficamente la familia se ha transformado. La estructura demográfica se ha transformado, es una población más vieja, una población desasistida, es una población vulnerable. No sabemos en realidad, a ciencia cierta, el registro de gente muerta por la pandemia. La población en Venezuela no está vacunada ni en 20% del total, según estimaciones de hace 3 semanas. Aparentemente tenemos ahorita casi que todas las variantes posibles del virus en Venezuela afectando. Entonces hay un nivel de mortalidad bastante alto. La población mayor, la población senior, es una población que si bien tiene derecho a una pensión, la pensión no es más de $1 por mes en una sociedad dolarizada. Es que volvemos a caer en toda pregunta, me lleva a lo que es la caracterización de la sociedad al origen. Y la caracterización de la sociedad al origen, bueno, es una cuestión estructural, es una cuestión que se da y es porque ha sido el resultado de algo. Volvemos a lo mismo en términos de origen. Entonces, de verdad que no sabría cómo más realmente responder a esto. Y el tema de la cuestión de salud mental, tanto al origen, en Venezuela el registro de suicidio era -0 tanto. Ahorita estamos en un registro de suicidio significativo y son registros hechos, ¿verdad? Parcialmente por psicólogos que todavía están al origen. Yorelis Acosta tiene un trabajo al respecto. O sea, son una serie de indicadores de salud sumamente delicados que, bueno, que además de los indicadores socioeconómicos acentúan lo que ya se había caracterizado al comienzo en términos de lo que se vive en el país de origen. Pues, ¿no? No sé si respondí, no sé si te parece bien, no voy a entrar en lo que significa todas las repercusiones a nivel de destrucción familiar para el migrante también que sale, la persona que sale, pues, ¿no? Bueno, pues yo creo que pues no, cada más sino cerrar, agradecer. En este contexto nos queda claro básicamente el contexto de destrucción actual de Venezuela, la desesperación, la migración de desesperación que mencionaba Magali por buscar de alguna manera sobrevivir. También vemos que, y también lo he indagado a migrantes y dicen, yo apenas pueda me regresaría, no sabemos si piensen eso, pues eso mismo a través del tiempo y adaptándose a otras circunstancias, porque son desarraigos frecuentes en este afán por sobrevivir que tiene que asumir cada migrante. Pero pues te agradecemos muchísimo, nos queda muy claro, espero pues que este panorama algo desalentador nos deje algo bueno como para terminar, y es que
hemos ganado capital humano que tiene mucha más calificación que en Colombia y pues así en varios destinos y que nuestro saldo migratorio neto en Colombia es negativo, es decir, que salen más de los que entran y que los migrantes son solo el 5%, pero que afortunadamente la mayoría de los que llegan a Colombia pues llegan con un mayor capital humano y que seguramente aportarán al desarrollo de Colombia. Muchas gracias, profesora Magali, por la charla, por compartir tan generosamente sus conocimientos y pues un abrazo grande. Muchísimas Profe, qué gracias. pena. Gracias, Carolina, y gracias a todos realmente por la participación. Definitivamente. Muchas gracias. Invito a todos los participantes a prender un segundito las cámaras para el registro fotográfico para que nos quede la evidencia rápidamente. Vale, Ángel, Sarita. Muchas gracias, Carlos, Ángel, Samuel, Valentina. Ay, no, Camila, todavía no. Valentina. Lo siento. Creo que Vale no lo vamos a tener. ¿Lo tomas tú? Listo, perfecto, profe. ¿Ya? Listo, ya, todos quedamos perfectos. Gracias. Muchas gracias. Vale. Ay, qué pena. Saludos cordiales. Pues. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. chao.